Hola chicos, pasamos al siguiente apartado del tema en el que vamos a trabajar en profundidad las conexiones en serie y en paralelo en un circuito eléctrico. Okay, so let's move on series and parallel connections. Los generadores y los receptores se pueden conectar de dos formas, en serie o en paralelo. Y finalmente veremos que cuando en un circuito aparecen a la vez las conexiones serie y paralelo, pues hablamos de un circuito mixto, ¿vale? Empezamos con las conexiones en serie. Okay, so if we connect two or more generators like it is represented, I mean the negative pole of one battery connected to the positive pole of the next one. Here in this drawing, you can also see it. Look, the negative pole connected to the positive, and the negative of this battery to the positive of the next one. Okay, when we connect generators like this, we will get a resultant voltage equal to the sum of the individual voltages, right? So here you have an example where we have three batteries connected, like I said, the negative pole to the positive and the negative to the positive. And then we will have a resultant voltage equal to 3 plus 3 plus 3, 9 volts. Bien, pasamos a ver ahora las conexiones en serie de receptores. Okay, so in this diagram, you can see a circuit with a connection in series of all these receivers. Okay, the motor, this bulb, and this resistance. So two or more receivers are connected in series when the output, la salida, when the output of one receiver is connected to the input, entrada, of the next one. So again, the output of the bulb, of this bulb, goes to the input of the next bulb. The output to the input, right? So in series circuits, there is only one path for the electric current. Okay, there is only one path. Circuits with receivers connected in series have the following characteristics. First, there is only one current in the circuit, so the current intensity through every receiver is the same. Okay, so the current intensity provided by the generator will be the same of the current intensity through the motor, and the same of the current intensity through this bulb, and the same, okay, for the current intensity in each receiver. Okay, so the current intensity remains constant. It's always the same because there is only one path. Ok, bueno, aquí hemos expresado matemáticamente lo que he comentado. And the second characteristic is that the voltage of the generator, this voltage of the generator, is divided between the different receivers. Okay? So, imagine this battery is 10 volts. Well, the 10 volts would be divided between all these receivers. Así que si sumamos los voltajes con los que trabaja cada receptor, pues debería darnos como resultado el voltaje proporcionado por el generador, ¿vale? Que es lo que hemos representado aquí. Bien, como consecuencia, pues podréis imaginar que a medida que conectamos más receptores en serie, pues el voltaje con el que trabaje cada uno será cada vez menor, porque habrá más receptores entre los que repartir la energía, el voltaje total proporcionado por el generador.
The third characteristic is that the total resistance of the receivers connected in series is equal to the sum of each receiver's resistance. Es decir, que en el cálculo de circuito eléctrico nosotros podemos sustituir la resistencia de todos estos receptores, la resistencia global que ofrece el conjunto de receptores, la podemos sustituir por una sola resistencia llamada resistencia total. Pues bien, cuando los receptores están conectados en serie, la resistencia total se calcula mediante la suma de cada una de las resistencias de los receptores. And finally, when one of the receivers connected in series breaks, the circuit opens and the current disappears. So the rest of the receivers stop working. Cuando uno de los receptores conectados en serie se rompe o lo desconectamos, pues el circuito se abre y la corriente desaparece. Así que el resto de los receptores deja de funcionar. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo en el que el filamento de esta bombilla se ha roto y por lo tanto el circuito se abre por este punto y la corriente desaparecería, con lo cual el resto de bombillas no luciría. Pasamos a ver cómo realizaríamos el cálculo de circuitos con conexiones en serie. En circuitos eléctricos, cuando hablamos de calcular circuitos, nos referimos a calcular la corriente y el voltaje en todos los receptores. Bien, pues en este diagrama hemos representado en rojo las mediciones con voltímetro del voltaje que cae en el primer receptor, este de 3 ohmios, y el voltaje que cae en el segundo receptor de 7 ohmios. Mientras que hemos representado en verde la medición con amperímetro de la intensidad de corriente por el circuito. Ya vimos en el apartado anterior que las mediciones con voltímetro se realizaban conectando el voltímetro en paralelo con el elemento al que le queramos medir el voltaje y por su parte las mediciones con amperímetro se realizan en serie. Es decir, que tenemos que un poco abrir el circuito y conectar en serie el amperímetro con el cable donde queramos medir la intensidad. Bien, pues vamos a comenzar calculando la intensidad de corriente en el circuito, que según la ley de Ohm, pues viene dada por el voltaje total entre la resistencia total. Es decir, si queremos calcular la intensidad de corriente proporcionada por el generador, pues habrá que dividir el voltaje del generador entre la resistencia del circuito. La resistencia del circuito, la resistencia total, para un circuito en serie, ya vimos que se calcula sumando las resistencias de los receptores conectados en serie. Así que si sumamos 3 y 7 nos da 10 ohmios, con lo cual finalmente nos queda que la intensidad del circuito sería el voltaje del generador, que son 10 voltios, entre la resistencia total 10 ohmios, pues 1 amperio. ¿Vale? Una vez que sabemos la intensidad de corriente del circuito, 1 amperio, pues yo puedo aplicar ahora la ley de Ohm, ¿vale? Ahora podemos calcular el voltaje en cada receptor aplicando la ley de Ohm en cada receptor, por separado. O sea que el voltaje en este receptor V1 será igual a la intensidad de corriente que pasa por ese receptor, que es 1 amperio, por la resistencia del receptor, R1, o sea, 3 ohmios. ¿Vale? V es igual a I por R. Con lo cual nos queda 3 voltios. Este receptor se va a quedar, o en él va a caer un voltaje de 3 voltios. Bien, aunque ya teniendo este resultado podríamos ya deducir el voltaje que va a caer en este segundo receptor, ¿vale? Porque al ser un circuito en serie ya dijimos que si sumamos V1 más V2 nos tiene que dar los 10 voltios del generador. Es decir, que V2 podríamos obtenerlo restando 10 voltios menos los 3 voltios que hemos visto que vale V1. Y nos saldría 7 voltios en V2.
Pero en fin, lo vamos a hacer aplicando la ley de Ohm, que de igual modo pues sería V2 igual a I por R. ¿Qué intensidad ponemos? Pues la intensidad que pasa por el receptor. Es decir, que la única intensidad de corriente, 1 amperio. ¿Y qué resistencia ponemos? Pues la del receptor, 7 ohmios. Bueno, pues multiplicamos 1 por 7, nos quedaría 7 voltios, como ya sabíamos. Y aquí lo que hacemos es demostrar que, pues lo que hemos dicho, que en un circuito en serie, la suma de los voltajes de cada uno de los receptores conectados en serie, es decir, V1 más V2, nos tiene que dar el voltaje del generador, 10 voltios. A continuación, vamos a resolver este ejemplo en el que nos dice que miremos la lectura del amperímetro. Aquí tenemos el amperímetro conectado para poder medir la intensidad de corriente del circuito y nos dice que esa intensidad de corriente es de 300 miliamperios. ¿Vale? Calcula el valor de la resistencia R3 en ohmios, la caída de tensión de voltage drop, la caída de tensión, la caída de voltaje en el resistor R2, es decir, que calculemos cuánto vale V2, y el voltaje proporcionado por la batería, V. Y como datos, pues nos da el valor de R1, el valor de R2 y los voltajes que caen en el primer receptor, que vale 1,8 voltios, y en el tercer receptor, que vale también 1,8 voltios. Bueno, pues aquí tenemos recogidos los datos del problema, las incógnitas, que son R3, el voltaje V2, porque nosotros sabemos V1, que es 1,8 voltios, y V3, que es 1,8 voltios, pero no sabemos cuántos voltios se queda R2. Y tampoco sabemos cuántos voltios tiene la batería. Pero sí sabemos la intensidad de corriente del circuito. Y bien, sabiendo la intensidad de corriente del circuito, que es la misma que la intensidad de corriente que pasa por este receptor, y sabiendo el voltaje del receptor, pues aplicando la ley de Ohm a R3, pues nos queda que R3 es igual a V3, que lo conocemos, que es 1,8 voltios, entre la intensidad de corriente que pasa por aquí, que es 300 miliamperios o 0,3 amperios. Así que así calculamos la resistencia R3, que es de 6 ohmios. A continuación aplicamos la ley de Ohm al receptor 2. En este caso, calculamos V2 multiplicando la intensidad que pasa por aquí, que vuelve a ser 0,3 amperios, por R2, que es 3 ohmios. Sustituimos valores, nos queda que en este receptor caen 0,9 voltios. Pues bien, si sumamos los 1,8 voltios de este receptor, los 0,9 de este y los 1,8 de este, que es lo que hemos hecho aquí, pues obtendremos el voltaje de la batería, los 4,5 voltios. También podríamos haber calculado el voltaje de la batería, pues en lugar de sumando los tres voltajes individuales, 1,8 más 0,9 más 1,8, también podríamos haberlo hecho calculando, dijéramos, aplicando la ley de Ohm a todo el circuito. Si aplicamos la ley de Ohm a todo el circuito, pues el voltaje será igual a la intensidad del circuito por la resistencia total. Como la resistencia total es la suma de las tres resistencias, 6 más 3 más 6, pues nos queda 15 ohmios. Luego si multiplicamos 0,3 amperios por 15 ohmios nos queda también 4,5 voltios. ¿Vale? Vamos a pasar ahora al estudio de las conexiones en paralelo, los circuitos. Y de nuevo, pues vamos a estudiar el caso de la conexión en paralelo de generadores y después veremos la de receptores. In this diagram, you can see two batteries connected in parallel. And how do I know they are connected in parallel? Because the positive poles are connected to each other and the negative poles the same. They are connected to each other. Okay, so when generators are connected like this, they are connected in parallel. And the resultant voltage
coincides with the voltage of each battery. So then, what's the point of connecting generators in parallel? ¿Cuál es el sentido de conectar generadores en paralelo? Well, the advantage is that the resultant generator will last longer. El generador resultante va a durar bastante más. Y si conectásemos tres baterías en paralelo, pues aún más. Y si conectamos 4, pues aún más. Pero el voltaje resultante no subiría, ¿vale? Como en el caso, como si conectamos generadores en serie. Cuando era en serie vimos que se sumaban los voltajes. Pero aquí, aunque conectemos 100 baterías en paralelo, el voltaje resultante será el mismo que el de cada una de esas baterías conectadas. Lo que pasa es que duraría 100 veces más. ¿Okay? Aquí vemos un dibujo donde representa lo que acabo de decir. Como veis, aquí solo tenemos una batería de 1,5 voltios. Aquí conectamos 2 de 1,5 voltios en paralelo y aquí 3, ¿vale? Como veis, los positivos conectados entre sí y los negativos conectados entre sí. Y el voltaje resultante en los tres casos es 1,5 voltios. Por eso las tres bombillas brillan igual. Pero como veis aquí en el reloj, pues nos están representando que con una sola pila duraría un cierto tiempo, con 2 duraría el doble y con 3 el triple. Bien, y ahora vamos a estudiar la conexión de receptores en paralelo. Okay, so in this diagram you can see 3 receivers connected in parallel. And I know that because the receivers have their inputs connected to each other. Okay, this input is connected to this one and is connected to this one. All the inputs are connected to each other. And the same with the outputs. All the outputs connected to each other. So now the current from the generator, the current provided by the generator is distributed into in different paths. Okay, the current is divided into different paths. Circuits with receivers connected in parallel have the following characteristics. First, the voltage of the generator goes entirely to each receiver. So the voltage in the motor, the voltage in the bulb, and the voltage in the resistance is the same value of the voltage in the generator. Okay, this is because each receiver is connected directly to the generator. Okay, notice please that the motor is connected to the positive and to the negative pole. The same with the bulb, positive and negative, and the same with the resistance, positive and negative. Right? However, the current intensity from the generator, as I said before, is distributed into different paths. So, if I sum this current, and this current, I will have the total current intensity. Okay? Si sumo las corrientes, las intensidades de corriente que atraviesan cada uno de los receptores, pues, vale, fijaros que si por aquí viene I1, se suma con la corriente I2 y con la corriente I3, pues finalmente nos quedará la corriente que llega y que sale del generador. And finally, the total resistance of 2 or more receivers connected in parallel can be calculated as follows, with this formula. Well, it's a bit strange, this formula, but you will get used to it. Un poco extraña, pero os acostumbraréis. Well, so now I can substitute, okay? I can replace, puedo sustituir
these receivers connected in parallel with only one with a total resistance given by this formula. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo donde hemos dado valores a las resistencias de cada uno de los receptores conectados en paralelo, y para calcular la resistencia total pues no tendríamos más que sustituir donde pone R1 su valor 3 ohmios, donde pone R2 su valor 6 ohmios y donde pone R3 10 ohmios. Bueno, pues si sumamos estas tres fracciones nos da 18/30, pero 18/30 es 1 partido R total. Es la inversa de la resistencia total. Bueno, pues supongo que sabréis que para calcular la inversa de un número tenemos que dividir 1 entre ese número. Y bien, pues 1 entre 18/30, pues nos quedaría 30/18, o sea, 1,6 periódico puro ohmio. ¿Ok? Finally, when one of the receivers connected in parallel breaks or it is disconnected, only the current in that wire disappears. So the other receivers keep working. Cuando uno de los receptores conectados en paralelo se rompe o lo desconectamos, ¿vale? Por ejemplo, si el motor se quema, por ejemplo, pues la corriente en ese cable desaparece, ¿vale? Si se quema el motor, la corriente en este cable desaparece, pero el resto de corrientes siguen circulando, por lo cual todos los restantes receptores continúan funcionando. Now we are going to see how to calculate circuits with parallel connections. So again, we have to calculate the voltage and the current intensity in each receiver. So we'll have to calculate the current that goes over here, the current in this receiver, and the voltage in both receivers. Okay. Bueno, el voltaje en cada receptor es un cálculo directo, ¿vale? Porque ya hemos visto que cuando los receptores se conectan en paralelo, pues el voltaje de cada uno de ellos coincide con el del generador. Así que el voltaje en este receptor sería 12 voltios y aquí otros 12 voltios. En este diagrama tenemos dibujado de otra forma este mismo circuito, ¿vale? Pero son el mismo circuito. Since the receivers are connected in parallel, it's what I said before in Spanish, the voltage in each receiver, voltage 1 and voltage 2, is the same as the voltage of the battery. Okay, so voltage 1 equal to voltage 2 equal to 12 volts. And now we have to apply the Ohm's law to each receiver. So applying the Ohm's law to this receiver, the current intensity will be the voltage divided by the resistance. 12 volts divided by 3 ohms, 4 amps. And the current intensity in the second receiver will be the voltage divided by its resistance. 12 volts divided by 6 ohms equal to 2 amps. Right? So if I sum 4 amps and 2 amps, I will get the total current in this wire and this one, 6 amps. También podríamos calcular la intensidad de corriente total, como hicimos en el circuito en serie, aplicando la ley de Ohm a todo el circuito, sustituyendo los receptores en paralelo, los sustituyo por uno solo cuya resistencia sea igual a la resistencia total, ¿vale? Entonces, esa resistencia total, recordad que hay que calcularla no sumándolos, porque sumando era cuando están conectados en serie. En este caso habrá que utilizar esta fórmula.
O sea que 1 partido por 3 ohmios más 1 partido por 6, hacemos la suma y le calculamos la inversa, con lo cual nos queda que la resistencia total es de 2 ohmios. Aquí en este punto os diré que para saber si, al menos si tiene sentido el valor de resistencia total que os ha salido en un circuito en paralelo, pues la resistencia total os tiene que salir más pequeña que la más pequeña de las resistencias conectadas en paralelo. Así que entre estas dos, la más pequeña es de 3 ohmios, pues bien, la resistencia total nos tiene que salir más pequeña que 3 ohmios. Pues 2 ohmios se cumple, así que tendría sentido. Pero si no hubiese salido, por ejemplo, 3,5 ohmios, la R total, sabríamos que nos hemos equivocado en algo. ¿Vale? Igualmente, si en vez de 2 receptores en paralelo tenemos 3, y de esos 3, por ejemplo, tenemos uno de 1 ohmio, el otro de 5 ohmios y el otro de 10 ohmios, pues la total nos tiene que salir más pequeña que 1 ohmio, ¿vale? Bueno, pues una vez conocido el valor de R total, la intensidad total, aplicando la ley de Ohm a todo el circuito, sería el voltaje del generador entre la R total. 6 amperios, que es el mismo valor que obteníamos antes. En realidad, en el mismo ejercicio no hace falta hacerlo de las dos formas, pero es bueno que sepáis hacerlo de las dos formas porque en algunos ejercicios tendremos que hacerlo de esta forma, sumando intensidades, y en otros, pues aplicando la ley de Ohm a todo el circuito. Bien, y aquí lo que vamos a hacer es un segundo ejemplo, donde tenemos 3 receptores, en este caso, conectados en paralelo, y nos piden calcular la resistencia total y las corrientes que fluyen a través del circuito. ¿Vale? Fijaros que no nos pide los voltajes, puesto que el cálculo de los voltajes en cada receptor es directo, porque ya hemos dicho que cuando se conectan en paralelo, pues el voltaje aquí y aquí y aquí es el mismo y coincide con el del generador, que en este caso el voltaje resultante, como ya dijimos, al estar conectado en serie sería de 3 voltios. Así que V1, V2 y V3 coinciden, son los 3 iguales a 3 voltios. En cuanto a la resistencia total, pues la calculamos con la fórmula para conexiones en paralelo, la que ya hemos utilizado en el ejemplo anterior. Así que sustituimos el valor de la resistencia, operamos y nos quedaría que la resistencia total es de 0,9 ohmios. Fijaros que tiene sentido porque es más pequeño este valor que el más pequeño de las 3 resistencias. Ahora, una vez conocido la resistencia total, pues podemos calcular la corriente en cada receptor, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, aplicando la ley de Ohm a cada receptor. Entonces, la ley de Ohm a la primera resistencia nos quedaría V1 entre R1, 3 entre 1 ohmio, 3 amperios. Es decir, que aplicamos la ley de Ohm a este receptor, nos quedaría V, que es 3 voltios, entre R1, que es 1 ohmio, pues 3 entre 1, 3 amperios. 3 entre 10, igual a V entre R, 3 entre 10, 0,3 amperios. Y 3 entre 100, pues 0,03 amperios. Si sumamos las 3 corrientes, ¿vale? Fijaros, aquí se ve más fácil. Si sumamos las 3 corrientes, pues por aquí irá la corriente total de 3,33 amperios. Si lo hacemos de la otra forma, es decir, sustituyendo los 3 receptores en paralelo por uno solo de resistencia, la resistencia total, pues aplicamos la ley de Ohm a todo el circuito y nos quedaría que la intensidad total sería el voltaje del generador entre la R total. Y nos da, igual que antes, 3,33 amperios. And to finish this video, we are going to deal with mixed connections. And because many circuits contain a combination of series and parallel connections. I mean, most
of the circuits are not pure series or pure parallel, but a combination of both types of connection. These circuits are called mixed circuits, and the simplest mixed circuit is this one. And well, here you can see this parallel connection, and this parallel connection is connected in series with this receiver. Okay, so to calculate voltage and current intensity in these circuits, we need to calculate the total resistance. We do that in two steps. First, we calculate the total resistance of the parallel connections, and then we will have every receiver connected in series. So we'll only have to sum all the resistances. Let's see this with an example. So as I was saying, we calculate the total resistance of this parallel, which I have called R23, and I get that the total resistance of the parallel is 50 ohms. Una vez que tengo la resistencia total del paralelo, veis que me queda en serie con la de 100 ohmios. Así que la total del circuito será la suma de estos 100 ohmios más los 50. Una vez que tengo la resistencia total del circuito, puedo calcular la intensidad del circuito, la total, la que sale del generador. Para ello aplico la ley de Ohm a todo el circuito y me queda que la intensidad total sería el voltaje del generador, 9 voltios, entre la resistencia total, 150 ohmios. O sea, que son 0,06 amperios o 60 miliamperios. Bien, a partir de aquí se trata de ir jugando un poco con la ley de Ohm, ir aplicando la ley de Ohm a unos receptores o a otros para ir calculando voltajes e intensidades. Bien, como decía, una vez que tenga la corriente total del circuito, pues fijaros que esa misma corriente es la que pasa por este receptor. Luego yo puedo calcular cuántos voltios caen en este receptor. Aplico la ley de Ohm y el voltaje será igual a la intensidad que pasa por aquí por su resistencia. O sea, la intensidad total, que es 0,06 amperios, por la resistencia de 100 ohmios. 6 voltios. Esta resistencia se queda con un voltaje de 6 voltios. De los 9 voltios del generador se queda con 6. ¿Dónde van a ir a parar los otros 3? Pues este paralelo, porque este paralelo, recordad que está en serie con esta resistencia. Así que este paralelo se queda con los otros 3 voltios. Y por lo tanto, cada uno de los elementos conectados en paralelo también se va a quedar con 3 voltios. ¿Vale? Que es lo que os muestro aquí. Bien, una vez que sabemos los voltajes de los elementos conectados en paralelo, pues sabiendo el voltaje y la resistencia, podremos aplicar la ley de Ohm a cada receptor en paralelo para calcular qué intensidad pasa por ellos. I2 e I3. I2 valdrá 3 voltios entre 100 ohmios, e I3 lo mismo, porque bueno, en este caso particular los dos receptores tienen la misma resistencia, ¿vale? Así que las intensidades de corriente son las mismas, son 0,03 amperios. Bueno, una vez calculados los voltajes y las corrientes en todos los receptores, aquí en este diagrama lo que os he mostrado es cómo habría que representar las mediciones de esos valores en el circuito, mediante voltímetro y amperímetro. En este segundo ejemplo, pues se trata de un circuito donde aquí tenemos una conexión en paralelo, pero a su vez en este cable tenemos dos receptores en serie. Así que lo que hacemos es primero combinar estos dos receptores en uno solo, de 150 más 350, 500 ohmios. Una vez que tenemos ya en cada cable del paralelo tenemos un solo receptor, ya sí podemos utilizar la fórmula para calcular la resistencia total del paralelo, que nos da 250 ohmios.
este valor total sustituye al paralelo y por lo tanto lo puedo poner ya aquí. Y queda en serie con las otras dos resistencias. Así que la resistencia total del circuito sería la suma de estos tres valores 1000 ohmios. La I total es lo primero que tenemos que calcular, aplicando la ley de Ohm a todo el circuito, como ya hicimos en el ejemplo anterior. Nos quedaría 10 voltios entre los 1000 ohmios que lo hemos calculado antes, pues 0,01 amperios. Una vez que sé esta intensidad de corriente total, pues aplicando la ley de Ohm a los receptores 1 y 5, ¿vale? Puedo calcular cuántos voltios se queda cada componente. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y una vez conocidos los voltios que se quedan estos dos receptores, pues ¿cuántos voltios se va a quedar el paralelo? Pues la diferencia hasta 10 voltios. O sea, 10, que es el del generador. 10 menos 2,5 menos 5, 2,5 voltios. El paralelo se va a quedar con 2,5 voltios. Y por lo tanto, cada uno de los receptores que están conectados en paralelo también se van a quedar con 2,5 voltios. O sea que V4 se va a quedar con 2,5 voltios y existirán otros 2,5 voltios a repartir entre estos dos receptores porque están en serie. Aquí lo tenemos expresado. Bueno, una vez que sé cuántos voltios se quedan los elementos conectados en paralelo, pues de nuevo, sabiendo los voltios y sabiendo los ohmios, podré calcular qué corriente pasa por este cable, según la ley de Ohm. La corriente por este cable pues será V4 entre R4. ¿Vale? 2,5 voltios entre 500 ohmios, pues ya tengo la corriente que pasa por ahí. ¿Qué corriente pasará por el cable de arriba? Pues como yo antes ya sabía la corriente total, pues si a la corriente total le resto la que va por aquí, tengo la que va por arriba. Aunque, bueno, pues esa es una forma de hacerlo, pero también se puede hacer aplicando la ley de Ohm, dividiendo el voltaje que tenemos aquí, que vuelve a ser 2,5 voltios, entre la resistencia equivalente del serie. Bien, y finalmente pues podremos calcular cuántos voltios se queda cada elemento de los conectados aquí en serie, pues multiplicando la resistencia por la intensidad que pasa por este cable. Bien, pues si os dais cuenta, si sumamos estos dos voltajes, pues nos tiene que dar el voltaje del paralelo, 2,5 voltios. Y aquí, por último, pues tenemos una representación de las mediciones mediante voltímetro y amperímetro de cada uno de los voltajes y corrientes que hay en el circuito. Bueno, pues con esto terminamos este vídeo y espero que os sirva para poder resolver los ejercicios que también os pido. Un saludo.